Buenos días a todos. Bienvenidos a la última sesión del Seminario 1 de la Cátedra Gerardo Molina. Como siempre, vamos a iniciar esta cátedra con las notas del himno nacional. Por favor, todos de pie. Muchas gracias, pueden sentarse. A algunos no les gusta el himno de Colombia, pero debo manifestar que a mí me complace mucho siempre empezar las sesiones de la cátedra con el himno nacional porque representa justamente un mecanismo de la identidad nacional de las regiones, de lo local, de lo que forma parte, de por qué pertenecemos a Colombia y por qué somos parte de este territorio. Por eso me interesa mucho que así sea. Quiero, pues, al cierre de estas 10 sesiones, darles las gracias a ustedes por haber participado de estas 10 sesiones dedicadas a la educación, cultura y sociedad. Este es un esfuerzo colectivo, pero finalmente enriquece mucho de manera individual. A veces nosotros en estos esfuerzos colectivos lo que buscamos es precisamente no solamente educar en estos temas, sino también que la gente se lleve importantes reflexiones para su vida personal y por supuesto para su función, digamos, en sociedad. Han visto ustedes en estas 10 sesiones, y voy a mencionarlos aquí, los temas derechos ciudadanos, educación y cultura, protagonismo social y necesidad política del fenómeno cultural, cultura y nacionalidad, historias de la formación social en Colombia, cultura política como máxima expresión en democracia, del desarrollo cultural, su herencia y aproximación al derecho constitucional, de la cultura y la contracultura, el papel del Estado y los medios de comunicación, reorganización cultural, identidad y descentralización, sociedad y cultura, el papel de la universidad como ente rector de la vida intelectual y herramienta cultural de las sociedades, cultura y civilización, tensiones e integración de expresiones culturales de hoy y las obligaciones frente a la identidad y la recuperación de la memoria local de los pueblos. Este último tema hemos decidido por petición del mismo diplomado que sean
las mujeres las que dediquen esta sesión a hablar sobre el papel de las mujeres en la construcción de la memoria colectiva. Hay una autora muy importante en este tema que se llama Elizabeth Porter, quien define con claridad por qué las mujeres son tan importantes en un proceso de conflicto, por qué son la base de la familia, por qué tienen que asumir el sufrimiento en muchos de los casos más grande de los procesos sociales de enfrentamiento o de los procesos de violencia en las regiones. Por lo tanto, debo manifestar sin duda que las mujeres son el soporte muchas veces de lo fundamental de la sociedad, de lo que somos como sociedad. Y por eso creemos que es importante que hoy se exprese con claridad cuál es el papel de la mujer en la recuperación de la memoria. Y es que es un tema importante para la cultura, tener memoria de lo que sucede y, por supuesto, para pasar página en relación con el conflicto. Bien, sea lo segundo, pues agradecer a las instituciones que hacen posible estas cátedras, la Organización de Estados Iberoamericanos y, por supuesto, la Universidad Libre. Sea lo tercero, expresarles excusas públicas por que la universidad citó a una exposición artística que se celebraba el día de hoy en el marco del cierre de esta cátedra. Sé que a la gente le duele o le emociona muchas de las cosas que pasan en la universidad. No obstante, en honor a la verdad, uno no puede transformar las cosas a golpes. A veces las revoluciones tienen que partir de la base de la verdad. Y en honor a la verdad debo decirles que la cancelación de la exposición se debió a un infortunado error administrativo de la universidad. No se debió a una censura al artista porque la universidad no conocía el contenido de la obra del artista. Simplemente fue un desafortunado error administrativo. La universidad ha presentado excusas, por supuesto, al artista, a mí, por supuesto, quien había producido todo el proceso de manera casi que perfecta, pero lamentablemente la universidad también tiene dificultades en transformarse, pero las transformaciones no son a golpes, exigen procesos colaborativos de muchas generaciones. Y esa es la dificultad de la universidad. La dificultad de la universidad es que es tan inclusiva que tenemos que poner de acuerdo a muchas personas a la vez. Y no es a golpes ni con violencia, por supuesto. Eso es lo único que no queremos. Y lo que queremos que la universidad y los miembros de esta universidad entiendan, que la universidad no admite la violencia bajo ningún punto. Es lo único que yo reprocho sobre estas cosas. Pero bueno, como les digo, se debió a un desafortunado error administrativo que la universidad tratará de corregir y por lo tanto tenemos que continuar con la cátedra Gerardo Molina y por supuesto con estas sesiones. Para mí es la sesión número 90, es decir, he tenido que, ese ejercicio de ustedes de 10 veces en aquí, pues lo he tenido que hacer durante 4 años y medio. Nos restan las 10 siguientes cátedras para cumplir 100 cátedras y obviamente este servicio que es un servicio ad honorem para la Universidad Libre. Bien, sin más, voy a dar paso al panel de hoy. El papel de las mujeres en la construcción de la memoria colectiva. No sin antes hacer un resumen especial sobre las conclusiones de este seminario. Creo que es importante lo que han dicho varios de los expositores, pero especialmente me quedo con 4 cosas importantes en el tema de la cultura. Yo creo que la cultura, según los que han pasado por aquí, debe servir de fundamento para afirmar y enriquecer la identidad nacional, regional y local de los colombianos, y en esta perspectiva hacer posible a individuos y comunidades el sentido de pertenencia social, histórica y territorial, estimar, recoger y transmitir la capacidad y la experiencia creadora de individuos y comunidades frente a la naturaleza y la sociedad, facilitar la definición de proyectos de superación individual y social,
democratizar los procesos de comunicación y expresión entre las personas y hacer posible el proceso de creación y apropiación crítica de las ciencias y la tecnología, para lo cual se requiere de un sentido de identidad cultural. Hay aspectos importantes para considerar en relación con la cultura. El primero, que atraviesa toda la legislación. Segundo, que la cultura es un elemento vital de la identidad. Tercero, que la dimensión cultural de la territorialidad existe en el país y hace referencia a los territorios que son referencias geográficas o políticas administrativas, pero que a veces son entendidas como idénticas, cuando en realidad las regiones son completamente diversas y por supuesto la verdadera democracia exige que la ciudadanía sea ejercida en todos los niveles, territoriales y regionales. La dimensión cultural del desarrollo. El desarrollo se concibe como proyecto cultural integral, lo cual permite consolidar la identidad de las naciones. Humanizar el desarrollo del país significa, por supuesto, que la Constitución contemple para la modernización de la nación la perspectiva cultural, que sirva de fundamento a políticas que tenga en cuenta el reconocimiento, valoración, conservación y enriquecimiento de las culturas regionales. El patrimonio cultural como fundamento de los procesos de identidad, también lo vimos aquí, como el derecho y el deber que tiene el Estado de defender, preservar, restaurar, enriquecer y difundir el patrimonio cultural, porque las sociedades se reconocen a sí mismas y las naciones se constituyen como tales sobre la base en los valores patrimoniales de su cultura, que le dan sentido y cohesión y que son fuente de los procesos de inspiración creadora. La relación cultura, educación, ciencia, tecnología y comunicación, en el sentido de que la educación se estimula y promueve gracias a la producción cultural y se configura como un mecanismo mental y ético con el cual elaborar iniciativas creadoras y acontecimientos culturales. Bien, sin más, creo que he resumido parte de las conclusiones que se dieron dentro de las diferentes sesiones y por supuesto entonces vamos a dar paso a las mujeres que nos acompañan hoy en el panel del papel de las mujeres en la construcción de la memoria colectiva. Me complace, por supuesto, su juventud y, por supuesto, que sean personas egresadas de la universidad que están cumpliendo un papel importante en diferentes espacios. Entonces vamos a dar paso, pues si son bienvenidas aquí a esta cátedra, Gerardo Molina, Laura Melisa Posada Orjuela, María Paula Lemus Parra e Ivonne Daniela Roa Osorio. Pueden pasar, por favor. Y les damos un aplauso, por supuesto. Bien, Laura Melisa Posada Orjuela, abogada de la Universidad Libre, integrante del Observatorio de Intervención Ciudadana de la Universidad Libre. Bienvenida, por supuesto, a esta cátedra. María Paula Lemus Parra, abogada de la Universidad Libre, expasante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, actualmente trabaja en la Delegación para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Defensoría del Pueblo. Muchas gracias por venir. Ivonne Daniela Roa Osorio, abogada de la Universidad Libre, becaria por la Universidad de Alcalá de Henares, actualmente se desempeña en la Agencia Jurídica de Defensa del Estado, fundadora del Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Libre. Como ven, son muy jóvenes, pero han tenido experiencias muy importantes, no solamente al servicio de la universidad, sino en este momento al servicio pues, de los ciudadanos y por supuesto representan un papel importante, es la mujer joven en estos procesos. También pues quiero invitar a la panelista, a la moderadora de la cátedra, Kimi Guzmán, quien es monitora de la cátedra Gerardo Molina, actualmente ya abogada de la universidad, pasa, por favor, y quien va a hacer las preguntas del panel en nombre de la universidad. Ya saben, la metodología del panel son preguntas que hace la universidad, preguntas institucionales, no hay discusión, se trata de que no haya discusión, pero si existe discusión entre los panelistas, pues por supuesto se tratarán de abordar los temas de manera coherente para que el auditorio no se aburra con este tema o no se exalte con el mismo.
tienen 3 minutos para resolver cada una de las preguntas. Tienen una primera parte, una introducción que pueden hacer de 15 o 20 minutos, me parece, ya lo dirá la moderadora, y por supuesto tienen luego preguntas y respuestas de 3 minutos cada uno. Bueno, bien, muchas gracias a todos y un aplauso a ustedes, por supuesto, por su participación en la cátedra. Gracias. Muchas gracias, doctor Mario, y buenos días para todos. Para mí es un honor tener la oportunidad de moderar el día de hoy. En primer lugar, por el contenido de la misma, por el hecho de ser mujer, y en segundo lugar, porque conozco personalmente a las invitadas de hoy y conozco su calidad como profesionales y como personas. En ese sentido, agradezco la confianza de las personas que me han delegado para esta labor. Bueno, la dinámica que se va a manejar en este panel, utilizaremos, como lo dijo el doctor Mario, en primer lugar, una intervención inicial de 20 minutos acerca de las ponencias que ustedes tienen preparadas, y tras la ronda introductoria abordaré preguntas sobre el contexto y aquellas que surjan en el transcurso de la actividad. El tiempo previsto máximo para esa respuesta será de 5 minutos. La idea es que las panelistas den una respuesta a todas las preguntas que habré planteado. Posteriormente, entonces, daremos, como de costumbre, el uso de la palabra al público para que pueda participar, bien sea con preguntas o con comentarios. Y esa sería, digamos, la dinámica del panel. Debo empezar diciendo que la realización de este evento es muy importante para la universidad, ya que busca sensibilizar a la comunidad por el dolor y el sufrimiento de las víctimas de tantos años de conflicto, quienes nos exigen comprensión y sensibilidad personal. Esta cátedra está dedicada especialmente a las mujeres víctimas que se resisten a olvidar, a las mujeres que construyen día a día memoria como apuesta por la no repetición y como una forma de aportar a la construcción de una Colombia en paz. Hemos decidido hablar de memoria en esta cátedra por su importancia. La reconstrucción de los daños provocados en el conflicto y la contribución a la reparación de profundas cicatrices en el país es una obligación no solo del Estado entendido como la institución, sino que es una obligación de todos nosotros. Si no se habla, si no se escribe, si no se cuenta, se olvida. Y las víctimas tienen una necesidad particular de que sus historias no pertenezcan al pasado ni al olvido. Quieren que sus experiencias sean parte de una memoria viva. Sin embargo, la construcción de esa memoria puede encontrar muchas limitaciones y para el tema que vamos a manejar en este panel aparecen los estereotipos de género como uno de ellos. De esta manera, las mujeres han sido relegadas a una posición secundaria y sus voces han sufrido la invisibilidad en la construcción del discurso histórico oficial. La construcción de memoria desde una perspectiva de género es importante porque el conflicto armado en Colombia afectó y afecta de forma distinta a las mujeres, y esto profundizó la discriminación y la violencia histórica que las mujeres colombianas han vivido. Es por ello que nuestro objetivo en este panel es que nuestras invitadas nos permitan dilucidar, a partir de sus conocimientos y sus experiencias profesionales, cuál es el papel de las mujeres en la construcción de esa memoria colectiva. Los dejo entonces con nuestra primera invitada, la abogada Melissa Posada, quien en la actualidad trabaja con temas relacionados con violencia de género y justicia transicional. Bienvenida, Melissa. Bueno, buenos días para todos. De antemano, pues agradecer a los organizadores del evento y a la Universidad Libre por habernos invitado a este espacio tan importante. Realmente, pues hace bastante tiempo conocemos los temas que se abordan en la Cátedra Gerardo Molina y sabemos que es un espacio que siempre se presenta para debates muy interesantes. Esta vez, pues nosotros vamos a enfocarnos en el papel de las mujeres en la construcción de la memoria colectiva, y cada una lo va a abordar desde diferentes puntos de vista, pero vamos a enfocarnos especialmente en el tema del conflicto armado. Para eso lo primero que hay que decir es que existen muchos mitos y muchas dudas frente a por qué es importante diferenciar el papel de las mujeres en estos procesos. Y muchas personas suelen pensar que esto es un tema que se enfoca únicamente en la representatividad, es decir, que haya un principio de igualdad en el que las mujeres puedan participar en igualdad de condiciones en este tipo de espacios. Pero realmente
la importancia que tiene esto va muchísimo más allá de eso, porque como Kimi lo mencionaba, el impacto que ha tenido el conflicto armado en la vida de las mujeres ha sido completamente desproporcionado. De hecho, así lo dice literalmente el acuerdo de paz, explica que el impacto que ha tenido el conflicto de las mujeres ha sido desproporcionado y por eso se intentó establecer un enfoque de género en los acuerdos de La Habana, que ya hoy en día se encuentra en un proceso de reconocimiento jurisprudencial y jurídico a través de muchos proyectos que se dieron el año pasado en el marco del Fast Track. Pero también se suele pensar que, a pesar de que pueden haber personas que entiendan que el conflicto armado ha tenido un impacto diferenciado en las mujeres, este es un impacto que solamente se enfoca en la vida y en lo que implica ser mujer. Por ejemplo, lo que tiene que ver con los hechos de violencia sexual. Pero realmente el impacto que se presenta radica en muchas situaciones que trascienden en lo económico y en lo social. En este momento yo me voy a enfocar, digamos, en 3 escenarios en los que se puede ver la diferencia en cómo afecta el conflicto armado en las mujeres, pero voy a empezar hablando del delito de violencia sexual. Después voy a explicar cómo impacta de manera diferenciada en hechos como lo es el desplazamiento forzado y el despojo de tierras, para finalizar explicando un poco cómo impacta esto cuando, por ejemplo, las mujeres son las que se ven en una situación en la que son sus esposos, sus hijos, sus hermanos, los que son víctimas del conflicto y ellas entran como a ser parte de todos los procesos de restitución y reparación. Entonces, para empezar, hablando del delito de violencia sexual, hay un mito muy grande alrededor de cómo se manifiesta la violencia sexual en el conflicto armado, porque desafortunadamente ningún actor armado reconoce que la violencia sexual se ha utilizado en el conflicto armado como una estrategia de guerra. Desafortunadamente, la mayoría de los actores armados tratan el tema de la violencia sexual como unos actos que responden como a los impulsos sexuales de unos hombres que están en la selva y que como no están con las mujeres, entonces buscan a las mujeres del pueblo para satisfacer sus deseos sexuales. Y muchos comandantes, tanto del ejército como de los paramilitares, como de la guerrilla, dicen que esos actos nunca se han aceptado y que ellos no utilizan la violencia sexual como una estrategia de guerra. Pero lo cierto es que históricamente, y no solamente en Colombia, se ha evidenciado cómo la violencia sexual se utiliza dentro del conflicto armado, bien sea para humillar a los bandos enemigos a través de las violaciones masivas a sus esposas, a sus hijas, a las mujeres en general de su comunidad, pero además cómo esto de alguna manera permite expandir el control territorial que tienen los grupos armados en la población. Entonces, digamos que sí, efectivamente la violencia sexual se utiliza como una estrategia de guerra, pero además es muy triste decirlo porque es una estrategia de guerra que es efectiva. Es decir, hay muchos autores que estudian violencia sexual en el conflicto armado que dicen que la violencia sexual contra las mujeres es prácticamente el delito perfecto. Y es el delito perfecto porque es un delito que tiene unos índices muy altos de impunidad debido a una situación generalizada que ahí sí no se vive solamente en el conflicto armado, sino que vivimos absolutamente todos, que es el machismo y la cultura patriarcal que existe en esta sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Que las víctimas, digamos que suelen sufrir una serie de actos sexuales que además no solamente están relacionados con la violación, porque ese es otro mito que existe, que la violencia sexual únicamente obedece a la violación, sino que además en el momento en que ellas deciden presentar una denuncia por los hechos o deciden manifestarle a su comunidad que han sido víctimas de violencia sexual, suelen ser doblemente victimizadas no solamente por las instituciones del Estado, sino también por sus familias y por las personas de su comunidad. Entonces, la mayoría de casos están en la impunidad porque las mujeres prefieren no hacer referencia a estos hechos. ¿Qué es lo que pasa? Que si una mujer es víctima de violencia sexual, si le cuenta al esposo, el esposo la culpa y le dice que ella se lo buscó o que ella en el fondo no la violaron, sino que ella estaba buscando a ese actor armado. Si le cuentan, no sé, una mujer a su padre que la violaron, entonces el papá también le dice que fue su culpa. O sienten los papás, porque eso también, cuando digamos que en otro grupo de familias, los padres sienten que es culpa de ellos no haber protegido a sus hijas, porque aparte de todo, en la cultura patriarcal también enseña que son los hombres los responsables de cuidar a las mujeres. También se pueden llegar a sentir culpables de los hechos. Muchas mujeres terminan divorciándose de sus esposos porque
bien sea que las culpan o bien sea que ellas, por el impacto que tiene este delito, no pueden, por ejemplo, volver a tener relaciones sexuales o no pueden acercarse con los hombres de la misma manera o sencillamente su forma de ser cambia. Hay siempre en los eventos en los que una mujer es víctima de violencia sexual, hay un antes y un después que se ve muy marcado cuando uno habla con las mujeres sobre estos casos. Entonces, digamos que todas este tipo de situaciones hacen que la violencia sexual sea uno de los delitos dentro del conflicto armado con los índices más altos de impunidad. De hecho, hay un reporte que creo que es del Centro de Memoria Histórica que expone cómo hay más actos de violencia sexual que incluso delitos de secuestro y de desaparición forzada. Pero nunca se habla de estos hechos por las situaciones que les vengo comentando anteriormente. De ahí la importancia de fomentar, digamos, la participación activa y la inclusión de un enfoque de género en las instituciones, porque desafortunadamente, además de las situaciones que se ven alrededor de los núcleos familiares en donde la sociedad culpa a las mujeres de los hechos, en el momento en que una mujer decide presentar una denuncia por estos casos, por lo general se ven enfrentadas a situaciones como que los funcionarios también las culpen, que los funcionarios les digan que el hecho de que no haya sido una violación no es un hecho de violencia sexual y no pueden denunciar, o el hecho de que, por ejemplo, no existan pruebas de los hechos, entonces no les permite a ellas presentar una denuncia adecuada. Hoy en día la legislación establece que a las víctimas de violencia sexual pueden pedírseles pruebas, pero no necesariamente deben exigírseles pruebas, y aún más en el caso del conflicto armado, porque la mayoría de víctimas han sido victimizadas durante muchos años, pero en este momento ellas no tienen pruebas de los hechos y hasta este punto es que se están empezando a fomentar los espacios para que ellas denuncien y todavía se siguen enfrentando a estos casos. De hecho, el año pasado yo era representante de víctimas y las mismas fiscales todavía me decían como situaciones que son muy difíciles. Por ejemplo, no, es que si se refleja que hubo un flujo vaginal es porque ella estaba disfrutando del acto sexual. O si ella no se opone al acto sexual es porque ella no es una violación, sino que ella estaba consintiendo el acto. Y resulta que tanto en espacios cotidianos como en medio del conflicto armado, pues si tú vas a preferir de pronto evitar oponerte para que no te golpeen, para que no te maten o para que no vayan a tomar represalias contra ti. Y eso, a pesar de que muchas personas lo podemos entender, desafortunadamente la sociedad todavía sale con ese tipo de comentarios de una forma muy constante. Entonces, además de esto, la violencia sexual como estrategia de guerra es muy efectiva en la medida en la que también silencia otro tipo de delitos. Entonces, por ejemplo, encontramos casos en los que una mujer puede que le desaparezcan forzadamente a su esposo, puede que le maten a sus hijos, pero además para silenciar esos hechos, los actores armados cometen delitos de violencia sexual en contra de ellas, generando toda una situación en la que las amenazan de no decir absolutamente nada. De ahí, lo que les estaba comentando, surge la importancia de que nosotros desde estos espacios propiciemos la inclusión de enfoques de género para entender cuál es el papel de las mujeres en la construcción de esos hechos, porque realmente son situaciones que se desconocen completamente en el país. Las personas que de pronto pueden estar más familiarizadas con los hechos del conflicto armado pueden entenderlo, pero la mayor parte del país no conoce lo que implica la violencia sexual dentro del conflicto armado. Y se entiende, como les estaba comentando, como hechos aislados que obedecen como a los impulsos de los hombres y no a una práctica de guerra. De hecho, por eso es que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional establece que la violencia sexual es un delito de guerra y es un crimen de lesa humanidad. Y eso fue una lucha muy grande que tuvieron las organizaciones de mujeres en ese momento, porque desafortunadamente pues las leyes han estado mayoritariamente hechas por hombres y no querían reconocer en ese momento la inclusión de estos delitos como crimen de guerra y crimen de lesa humanidad. Pasando al siguiente punto, quisiera hablar, por ejemplo, de las situaciones en las que se ven las mujeres en casos de desplazamiento forzado y despojo de tierras, porque en las regiones, digamos en general, pero en las regiones se ve aún más, como por ejemplo la mayoría de personas que sufren delitos como lo son la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, son hombres, porque la guerra la mayoría de las veces es cometida y es planeada y es organizada por hombres. Entonces las mujeres quedan en sus casas, pierden a sus seres queridos y en los momentos en los que se van a efectuar procesos de reparación de víctimas,
nos encontramos con situaciones como que los titulares de las tierras y de los hogares son los hombres, y entonces muchas mujeres se han visto privadas de merecer esa restitución de tierras o una reparación adecuada por no tener los títulos adecuados al ser los hombres quienes ejercían el sustento económico, lo cual digamos que entra también a problematizarse aún más en la medida que como mujer tienes que cargar con la pérdida de tus seres queridos, pero además te ves envuelta en una situación en la que antes dependías económicamente de un hombre y ahora tienes que salir adelante por ti misma, en donde, por ejemplo, en espacios rurales es muy difícil acceder a oportunidades educativas y laborales. Entonces, digamos que estas dos situaciones, como ustedes pueden ver, tienen muchísima relación. Y nos encontramos también en espacios en los que, por ejemplo, el año pasado yo conocí un caso muy particular en el que en una región había un hombre que era defensor de derechos humanos, era líder social y era una persona demasiado reconocida por su comunidad. Había un grupo armado que quería silenciar, por decirlo de alguna manera, la voz de este defensor de derechos humanos, pero no podía hacerlo porque tenía tanto respaldo de la comunidad que iba a ser un hecho demasiado catastrófico. Y la manera de silenciar la voz de este defensor de derechos humanos fue violar a su esposa. Entonces, digamos que esa es la manera de operar la violencia sexual dentro del conflicto armado, para que ustedes vean que si bien es algo que le afecta a las mujeres, es algo que tiene un impacto en los hombres y en la comunidad que los rodea. Y además nos hemos encontrado con que como nadie habla de este tipo de casos, hemos recepcionado documentación de mujeres que han sido víctimas en una misma región y ninguna sabía que habían 10, 15, 20 mujeres más que habían sido violadas por el mismo grupo armado y que habían sido, por ejemplo, en los que ellas mencionan los nombres de los comandantes y el modus operandi en el que estos actores perpetúan estos hechos de violencia. Entonces, como que la reflexión final frente a este tema es que ustedes vean que primero es muy importante que las mujeres hablen de estos hechos, pero es aún más importante que nosotros, estando en estos espacios académicos, incluyamos el enfoque de género en todos los debates que tenemos, porque el día de mañana van a ser ustedes los que estén generando políticas públicas en materia de igualdad de género, recepcionando casos de hechos de violencia sexual en este momento, digamos, ya no solamente en el conflicto armado, sino en general, e incluso representando víctimas. Y muchos representantes de víctimas también pueden victimizar a las personas que representan. Entonces, ese es como el llamado especial que les hago, pero además que entendamos que es como la segunda parte de la que quería hablar, que las mujeres llevan en su memoria la mayoría de los hechos del conflicto armado, porque muchas de las víctimas de los hechos más difíciles son los hombres, en la medida que la guerra está perpetrada en su mayoría por hombres. Entonces, los relatos que tienen las mujeres por contar en una época del posconflicto son muy importantes y hay muchas mujeres que se han privado de hacerlo porque no hay los espacios adecuados para que los hagan, porque por lo general suelen haber demasiados estereotipos de género, aun siendo que hoy en día hay muchas personas que conocen mucho de derechos humanos. Entonces, bueno, para finalizar también quería comentarles, hay un libro que a mí me parece muy bonito, que explica mucho este tema, que se llama La guerra no tiene rostro de mujer. No voy a mencionar el nombre de la autora porque no lo sé pronunciar, pero en este libro ella explica cómo, además de la necesidad de que las mujeres relaten, porque llevan en su memoria los hechos y porque sus seres queridos no lo pueden contar, la guerra escrita por hombres tiene una visión en la que, según ella, la mayoría de los hechos son relatados desde un punto de vista heroico, en los que son los hombres los que a través de un montón de actos relatan de forma como muy heroica lo que implica la guerra. Sin embargo, ella manifiesta en este libro como, por ejemplo, la historia contada por las mujeres tiene una dimensión distinta en la medida que refleja un montón de cosas como que los hombres no suelen hablar espacios, sentimientos, y ella refleja que las mujeres, desde una sensibilidad que no es que sea biológica, sino que históricamente le ha privado a los hombres, en la medida que los hombres no pueden llorar, que los hombres no tienen sentimientos, que los hombres son los que tienen que ser fuertes siempre, las mujeres sí se pueden dar el espacio de relatar situaciones relacionadas con el conflicto armado de una forma un poco más emocional y de una forma que refleje un poco más lo inhumano que puede llegar a ser la guerra. Entonces,
digamos que este libro también es muy interesante porque refleja algo que desafortunadamente cuando uno habla de los temas de género, los hombres suelen como ser muy reservados y es que a los hombres también los violan, es que los hombres también sufrimos violencia de género y claro que sí, pero lo que de pronto a veces no se entiende es que cuando uno habla de la necesidad de tener un enfoque de género también hace referencia a esto y que el machismo no es una situación en la que nosotras le criticamos a los hombres sus comportamientos, el machismo es cultural. El machismo es algo que abarca a mujeres y hombres y el machismo es algo que también afecta de una manera muy desafortunada a los hombres. Bajo estas cosas que yo les estoy diciendo, los hombres no tienen sentimientos, los hombres tienen que pagar la cuenta, los hombres tienen que responder, los hombres tienen la culpa cuando las mujeres las violan, cuando las mujeres de sus familias las violan. Los hombres siempre tienen que tener otras mujeres, además de sus esposas. Todo esto es una situación que viene de la cultura patriarcal y desafortunadamente la mayoría de personas piensan que cuando uno habla de esto es como una guerra en contra de los hombres y pues digamos que el mensaje que quiero dejarles con esto es que no es así, pero estos temas tienen impacto en absolutamente todo. O sea, no crean que por el hecho de que una persona sea víctima de una violación, este hecho no tiene nada que ver con que a las mujeres se les critique por cómo están vestidas o que a las mujeres se les exija estar depiladas, estar maquilladas. Todos estos hechos tienen una relación directa con la cultura patriarcal y con la situación de machismo que vivimos. Entonces, el llamado final es a que también entendamos que una cosa no se desliga de la otra y que todos estos patrones culturales, desafortunadamente, puede que nosotros vivamos situaciones como el acoso callejero o escuchar malos comentarios, pero tienen una relación directa con situaciones más difíciles como lo son una violación o otro tipo de hechos de violencia sexual. Muchas gracias, Melissa. Ahora, con el objeto de darle un poco de orden lógico a las intervenciones, digamos, ya Melissa abarcó lo que es el papel de la mujer en el conflicto, digamos, cómo el cuerpo de la mujer se vuelve un motín de guerra, digamos. Ahora voy a dar paso, le voy a dar el uso de la palabra a María Paula. María Paula nos va a hablar un poco más del escenario de justicia transicional, digamos, cómo vamos a darle un enfoque o cuál será el tratamiento adecuado cuando hablamos de reparación de mujeres que han sido víctimas del conflicto. Buenos días para todos y todas. Pues primero sea oportuno pues agradecerle a los organizadores del evento y a la Universidad Libre por esta invitación. Como siempre me siento muy contenta de estar acá y poder compartir con ustedes como estas ideas y ahora pues con estas mujeres que admiro y quiero profundamente. Bueno, como decía Kimi, yo les voy a hablar después del contexto que hizo Melissa, ahora voy a hablar más como de ese empoderamiento que pueden tener las mujeres en determinado momento cuando se habla de reparación simbólica y de las relaciones que surgen entre el arte y el derecho. Entonces, para empezar a abordar este tema, tenemos que diferenciar precisamente todos estos conceptos, lo que es la reparación simbólica y estas relaciones entre el arte y el derecho. La reparación simbólica es algo que siempre se da en el marco de un proceso judicial. Esta tiene 5 finalidades. La primera es como reivindicar la dignidad de las víctimas, satisfacer los derechos de las víctimas, las garantías de no repetición, el esclarecimiento de los hechos para construir verdad y, por último, la memoria. Mientras que, digamos, el proceso ya de relaciones entre el arte y el derecho es algo que ha abarcado muy bien Yolanda Sierra, que es una profesora abogada de la Universidad Externado y actualmente se encuentra trabajando en reestructuración de monumentos y es una persona experta en todo el tema de reparación simbólica e integrado muy bien las artes con el derecho. Ella nos habla de 2 conceptos fundamentales que creo que son necesarios y ahora vamos a ver por qué. Y son el litigio estético y el litigio artístico. El litigio estético es todo lo que las víctimas emprenden, esos procesos que son de iniciativa de las víctimas para denunciar hechos, para reclamar justicia y para llamar la atención del Estado, clamar esa atención del Estado respecto a las injusticias que se han perpetrado en el tiempo.
mientras que el litigio artístico hablamos cuando es un tercero, que es precisamente un artista, quien emprende la lucha en beneficio de las víctimas, precisamente para que deje de existir esa impunidad y se logre visualizar a la sociedad, digamos, hechos que han estado ocultos durante mucho tiempo. El arte, entonces, como vemos, entra en el derecho para convertirse en un instrumento de lucha, de resistencia, de memoria y de duelo, cuando es imposible nombrar lo innombrable, teniendo en cuenta que por más despiadado y doloroso que parezca, el arte permite con mayor sensibilidad una comunicación importante entre la sociedad en su conjunto, que no conoce muchas veces estos hechos, y las víctimas, que son quien directamente los han padecido. Y en estos escenarios pues aparecen múltiples mujeres que nos han como enseñado cómo pueden hacer esa transición desde su papel de víctima a una participación ya más como de activista de derechos humanos y de constructoras de paz. Y era un poco lo que hablaba ahorita Meli, y es como como sufrimiento que deben padecer adicional las mujeres, porque ellas son las que siempre, digamos, como que asumen el dolor cuando son víctimas, digamos, sus familiares, sus hijos, de desaparición forzada, de reclutamiento forzado. Entonces, ¿cómo reaccionar frente a eso? ¿Cómo relatarlo? Y creo que acá es oportuno mencionar a una activista que es brillante, que es Virgelina Chará. Ella es una líder de una comunidad del Pacífico, es miembro de la asociación ASO Mujeres, y a través de esta asociación, la cual está compuesta por mujeres víctimas de violencia sexual, mujeres víctimas de reclutamiento forzado, de desaparición forzada, han logrado, entre otras cosas, reconstruir el legado ancestral de las comunidades negras del Pacífico, que es súper importante. Además de eso, ella ha liderado un proceso de empoderamiento de estas mujeres víctimas y también ha logrado la reconstrucción de su autoestima una vez han sido víctimas de sus crímenes atroces. Con todos los malos momentos que la señora Virgelina Chará ha pasado, siempre ha dejado un mensaje claro, y es que su misión en esta vida es resistir. Es por esta razón que escogió el mecanismo de la expresión artística para poder expresar lo que en algún momento fue sufrimiento y ahora transmitirlo a la sociedad con un mensaje de construcción de memoria y de no repetición de los hechos. La señora Virgelina inició sus actividades a partir de tejidos junto con la asociación ASO Mujeres, y en estos tejidos lo que ellas relataban eran, a través del corte de telas, relataban cómo qué había sucedido, cómo había sucedido, reivindicaban la dignidad de sus hijos, porque la mayoría son madres de personas desaparecidas, y la reivindicaban mostrando cómo era la vida de esas personas antes de que les hubieran sucedido esos hechos. Además de eso, contaban los relatos, mostraban las acciones que ellas habían hecho, la inacción del Estado frente a todo lo que se había denunciado, y así iban como transmitiendo mensajes, que si bien esto no es algo que se exprese verbalmente, sí tiene un mensaje demasiado sensibilizador al observar cómo las víctimas relataban estos hechos de esa manera. Posteriormente, la señora Virgelina inicia un proceso de composición de canciones junto con las señoras de ASO Mujeres, y aquí también se expresa como todos los hechos de desaparición forzada, expresan mensajes de no repetición, pero estas canciones tienen un componente muy lindo, y es el empoderamiento propio de las mujeres, porque estas canciones nos hablan de que las mujeres unidas van a construir un mejor mundo. Las canciones hablan sobre las mujeres como constructoras de paz, las mujeres como constructoras de memoria. Además, hablan de todo este tema de mujeres que ya no le temen al gobierno o al Estado para poder clamar sus derechos, mujeres que realmente quieren clamar la justicia y que solicitan esa justicia frente al Estado. Entonces son mujeres que dicen como nosotras, y es un mensaje en una de las canciones que tiene, que precisamente se llama Las Mujeres, dice: unidas nos vamos a tomar el poder para poder construir la paz que necesitamos. Entonces todos esos procesos nos enseñan cómo a observar desde otra óptica el conflicto y a verificar, y a observar también cómo nosotros estamos viendo a las víctimas y cómo creemos que debemos satisfacer realmente sus derechos. Virgelina, cuando realiza este tipo de cosas, logra desprenderse de su papel de víctima
para transmitir y convertirse en un activista de memoria histórica, de construcción de paz. Tú ya no la ves como el papel de víctima, la persona que sufrió, sino la persona que ahora se para en un escenario a demostrar por qué ya no deben repetirse esos hechos y por qué debemos hablar y expresarlo de la manera en que cada quien se sienta conforme. Y en este sentido, quiero citar a Edwin Cubillos, que es una persona que establece lo siguiente: el arte tiene una capacidad de convocar y de poner en situación del otro, poner la situación del otro que otro tipo de prácticas no generan. Y esto es bastante importante tomando en consideración que uno como espectador lo que también logra es como entender el por qué pasó, cómo pasó y además por qué no se debe volver a repetir. Cuando uno observa estos procesos, entiende con más claridad estas situaciones que cuando de pronto los lee o están en otro tipo de documentos que no son tan de fácil comprensión, sobre todo cuando no los has vivido. Ahora bien, pues sin duda alguna, digamos que todos estos procesos lo que tienen es un mensaje de reconstrucción importante del tejido social y más cuando se da dentro de las comunidades que han sido altamente afectadas. Sin embargo, ocurre algo y es que en escenarios de reparación simbólica, que como les mencioné anteriormente se dan en el marco de procesos judiciales, no son tan satisfactorios en todos los casos. Y aquí pues queremos traer a colación el caso es un caso emblemático de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y tal vez resulta un poco aterrador mencionarlo porque es el caso Campo Algodonero versus el Estado de México. En el caso Campo Algodonero, que el contexto para quienes no lo conocen es de homicidios y desapariciones perpetrados a las mujeres por su condición de mujer, es decir, podemos hablar de feminicidio. Llega a instancia de la Corte Interamericana conoce de este caso, emite medidas de reparación y entre las medidas de reparación que la Corte ordena hay la construcción de un monumento. Ahí, punto. La construcción del monumento no se dice, no se establece cómo debe ser este monumento y finalmente se realiza un monumento que voy a describir de la siguiente manera. Una mujer completamente alta, esbelta, con un laurel que le cuelga como por todo el cuerpo. Ese es el monumento que construyeron. Y el nombre de las víctimas en la parte de abajo del monumento. Las víctimas van al lugar y no quedan satisfechas. La población en general va al lugar y jamás relaciona los hechos de Campo Algodonero con el monumento. ¿Por qué? Porque no dignifica la existencia de las víctimas, no construye memoria, no establece ningún tipo de esclarecimiento de hechos y tampoco genera una garantía de repetición. ¿Pero por qué? Porque es que la mujer algodonera de Ciudad Juárez, donde ocurren los hechos, no tiene esas características de una mujer esbelta, de una mujer alta, de una mujer tonificada. La mujer algodonera era una mujer robusta, una mujer de talla baja, que no se identificaba con un patrón que pretendían mostrar en ese monumento que no tenía relación alguna. Además, porque no se relaciona con los hechos del caso. Entonces aquí cabe preguntarnos, ¿realmente en los procesos ordenados de reparación simbólica en el marco o cuando interviene una autoridad judicial estamos tomando en cuenta la participación de las víctimas o también tenemos en cuenta el contexto o los hechos del caso para poder emitir una medida de reparación que además va a pasar no solo para las víctimas sino a darle un mensaje a la sociedad en su conjunto? Desde mi perspectiva definitivamente no. Y este tipo de medidas que se adoptan sin tener un conocimiento claro, lo único que hacen es retrasar la construcción de la memoria. Al respecto, hay un litigio estético muy lindo que les recomiendo que lo puedan observar luego, que es emprendido por las víctimas de México de feminicidio y se llama Las Cruces Rosadas. Es algo completamente distinto, algo que sí transmite un mensaje muy lindo, además porque la reparación simbólica debe ser vista con un contenido transformador. Bueno, sin embargo, hay un hito en este tipo de reparaciones simbólicas que es muy importante y se da acá en Colombia, que es una sentencia del 29 de septiembre de 2014 emitida por el Tribunal de Justicia y Paz por la magistrada, que es una mujer, Uldi Teresa Jiménez. La magistrada lo que hace es ir directamente al lugar de los hechos. Este es un caso que se da también en Tumaco, y acá hablamos de reclutamiento forzado, desapariciones forzadas en niños, niñas, secuestros y homicidios.
Ella va hasta el lugar de los hechos, observa claramente qué era lo que había sucedido, cómo las víctimas habían afrontado este proceso y, una vez estudiados los hechos del caso, ordena dentro de sus medidas de reparación la obra de teatro El olvido está lleno de memoria. Una obra de teatro que había sido de construcción propia de las víctimas, una iniciativa que ellas habían tenido como forma de resistencia y lucha para afrontar lo que había sucedido en el momento, con participación mayoritaria de mujeres, pero en donde también intervenía la comunidad en su conjunto, niños, niñas, hombres, y todos habían construido esta obra. Entonces, qué importante es ver cómo en los procesos judiciales podemos integrar el litigio estético de las víctimas para lograr satisfacer sus derechos de una manera más adecuada. Además, porque esto es un cambio es revolucionario, teniendo en cuenta que pasamos de la reparación simbólica, que es un monumento que es completamente estático, a algo que no es solamente dinámico, sino que es mucho más sensibilizador, teniendo en cuenta además que el arte y las reparaciones y todos estos mensajes deben convertirse en un vaso comunicante entre la sociedad y las víctimas para que realmente logremos entender qué pasó y por qué pasó. La satisfacción de los derechos de las víctimas en este caso, como mencioné, creo que se da a partir de haber integrado el ingenio de las víctimas dentro de estos procesos y de haber elevado su iniciativa, que era una obra de teatro, y que actualmente esa obra ha recorrido diferentes instituciones, organizaciones y colegios brindando mensajes de construcción de paz, de verdad y además de esto, memoria, por supuesto, y garantías de no repetición. Con esto podemos ver que, en efecto, los procesos de litigio estético pueden ser perfectamente involucrados en el marco de las reparaciones simbólicas. Y también podemos observar que este tipo de elementos de expresión artística que tienen un enfoque de género ponen de presente la necesidad de un cambio en la forma en cómo nosotros podemos observar el conflicto y cómo a veces, por la necesidad de proteger a las víctimas, de pronto lo que logramos es relegar y no potenciar esas capacidades que, claro, tienen que tenerlas voluntariamente, pero las tienen y pueden brindar mensajes demasiado importantes como los que estamos viendo. Adicionalmente, creo que las fallas evidentes que vemos en los procesos de reparación simbólica se dan en una falta de conocimiento de los casos, en una falta de contexto, en no observar la participación de las víctimas, pero ¿cómo? Brindándoles la asesoría necesaria para que las víctimas puedan acudir a mirar diferentes mecanismos de reparación y observar con cuál quieren quedarse, cuál es el que les satisface realmente, cuál es el mecanismo que ellos consideran que deben aplicar para cada caso en concreto, porque no podemos aplicar el mismo mecanismo de reparación no puede ser aplicado a un hecho de violencia sexual o no puede ser aplicado a un hecho de desaparición forzada. Cada uno contempla de manera diferente elementos que los hacen propios para la satisfacción de esos derechos. Como vemos, los grupos de mujeres aquí nombradas con sus procesos de litigio estético han demostrado su compromiso con la construcción de memoria, paz y reconciliación, pues han dejado su sufrimiento para convertirlo en un mecanismo que permite transmitir mensajes verdaderamente importantes a la sociedad. Con lo descrito anteriormente, creo que se puede observar que vemos a la mujer en un papel completamente distinto, en donde es líder de procesos que reivindican sus comunidades. Y esto es muy importante porque en los dos ejemplos que les nombré eran hechos que estaban relacionados con comunidades del Pacífico. Ellas tienen la intención de poder reivindicar también ese legado ancestral y darlo a conocer. Adicionalmente, cuando se habla de una comunidad y que toda participa de esa manera y que además es víctima, esto lo que hace realmente es reconstruir ese tejido social. Y aquí podemos citar conceptos muy importantes y son los lazos de solidaridad que muchas veces a nosotras nos faltan. Realmente estas mujeres son ejemplo, digamos, de entender cómo hay un compañerismo entre nosotras, cómo es importante reconocer el amor que entre mujeres debemos tenernos para fortalecernos y cómo unidas realmente logramos procesos tan importantes como los que ellos han logrado. En este momento, ellas han hecho una transición de los hechos que dieron lugar a su victimización para volverse activistas de paz con un ánimo contributivo y no competitivo, que es también de lo que debemos aprenderles, y con la única finalidad que nuestras generaciones bajo ninguna circunstancia padezcan lo que ellas en su momento padecieron. Muchas gracias.
Muchas gracias, María Paula. Ahora le voy a dar el uso de la palabra. ¿Está encendido? Sí. Le voy a dar el uso de la palabra a Ivonne Roa. Ella nos va a concretar un poco. Bien, ya agotamos el papel de la mujer en el conflicto, el papel de la mujer en las reparaciones, pero también tenemos que entender que el papel de la mujer va a ir más allá de eso, y esa idea de no repetición también tiene que, digamos, pensarse en un escenario de posconflicto y en un escenario de una sociedad democrática en transición. Entonces, le cedo el uso de la palabra a Ivonne. Muchas gracias. Muchas gracias. Nuevamente extiendo los agradecimientos a las personas que nos invitaron. También estoy muy feliz por compartir con mis mejores amigas en este espacio. Bueno, muy buenos días. Iniciando, es importante hacer un contexto de por qué es importante que hoy en día nos sentemos nosotras a hablar de género en esta cátedra. Sí, puede ser que hoy en día se tome el feminismo como algo malo, como una crítica, como que las mujeres ya, o sea, es algo cansón que cada rato estén hablando del tema, pero no es así. Digamos que toda la violencia que hoy en día vivimos las mujeres es el resultado de unos hechos que históricamente han impactado en nosotras. Es así como, por ejemplo, de acuerdo con cifras de la Comisión Económica para América Latina y para el Caribe, evidenciamos que en América Latina y el Caribe cada día mueren 12 mujeres. Esto es preocupante y esto ya hace parte de nuestra cotidianidad, porque las mujeres no solamente sufrimos una violencia, ya sea por contextos de conflicto armado, sino que ya en nuestra sociedad es normal que nos agredan, ya no sea físicamente, pero sí, por ejemplo, con cosas que nos acosan. Por ejemplo, ustedes saben, en algunos espacios como la universidad o como la misma familia, nosotros encontramos que los hombres, digamos, por lo que ha dicho Melissa, por una cultura machista, lo que hacen es hacer comentarios que no nos agradan o que lo que hacen es hacernos sentir incómoda. Entonces, en primer lugar, es importante reconocer que las mujeres somos víctimas de violencia todos los días, ya sea en diferentes contextos, pero lo somos. Además que las mujeres reflejamos a una sociedad. Digamos, en Colombia, viendo todo el conflicto armado, teniendo en cuenta el libro de Crónicas de Desterrados de Alfredo Molano, podemos evidenciar cómo las mujeres, a través del conflicto armado, han tenido una transformación en su identidad de género. En el momento en que los hombres los asesinaban o los desterraban de sus casas, las mujeres eran las que tenían que llevar las riendas de la casa y salir adelante con los hijos que tenían. Esto hace que ya el papel de nosotras respecto a la sumisión se vea transformado, porque ya tenemos que ser sujetos activos, no solo en la casa, sino en la sociedad. También es importante destacar que América Latina ha tenido contextos de dictadura y de conflicto armado. Es así como de los 25 países que más violencia tienen en contra de la mujer, 14 son de América Latina, que es algo bastante preocupante. Es importante tener en cuenta que últimamente la violencia se ha normalizado exactamente por la cultura, y es porque a los hombres tampoco se les ha hecho como tomar conciencia de lo que está sucediendo. Personalmente, para mí es inaceptable que a los hombres se les pretenda coaccionar una ideología de género. Esto tiene que surgir de ellos. Ellos tienen que tomar conciencia, digamos, de los privilegios históricos que han tenido. Las mujeres no podemos tratar de imponerles un pensamiento o una ideología de género, porque son estos los llamados a concientizarse ellos mismos y a reconocer los privilegios que han tenido, y de esta forma transformar ese pensamiento y las actitudes que tiene la sociedad. ¿Por qué es importante que la memoria tenga un enfoque de género? Porque no sé si le sucede a mis compañeras de panel como a mí, pero yo crecí con una historia en donde los héroes eran hombres, en donde nunca una mujer estaba reflejada en algún hecho histórico, o a veces ni siquiera se veía esa lucha colectiva que durante años tuvieron las mujeres por los derechos. Por ejemplo, frente a Colombia, un hecho histórico es cuando se le da, digamos, el derecho a la mujer de votar, y siempre lo mencionan como un producto del presidente, y esto pues es una mentira, ya que, digamos, hubo toda una lucha política y social por parte de las mujeres de forma colectiva para adquirir estos derechos.
Entonces, cuando la historia pierde ese enfoque de género, las mujeres no aparecemos por ningún lado y es como si siempre estuviésemos a la sombra de los hombres, quienes son los que generalmente llevan a cabo las luchas sociales y políticas. Entonces, es importante mirar, en primer lugar, la memoria con un enfoque de género. Las metodologías que usualmente se utilizan para investigar los hechos históricos tampoco enmarcan el papel de la mujer. ¿Por qué? Si nosotros nos ponemos a pensar, la mayoría de investigaciones que se hacen de forma macro, es decir, estamos mirando las personas que fueron líderes, quienes generalmente están los hombres, pero no hacemos una investigación desde la vida cotidiana, porque ahí es donde aparece el papel de la mujer. Les pongo un ejemplo, digamos que en su casa nuestras mamás se van por una semana y se van de viaje y dejan la casa sola. ¿Qué pasa en esa semana si la mujer no está en la casa? Es un desastre, ¿verdad? Efectivamente, así pasan los contextos históricos, sociales, porque tuvo que haber una fuerza femenina para que llevara a cabo esos procesos revolucionarios. Si nosotros no hacemos la memoria con un enfoque de género, lo que estamos haciendo es invisibilizando este papel de la mujer y estamos haciendo que las mujeres que ya vienen de forma generacional no se apropien ni se empoderen, digamos, de las luchas políticas y sociales porque no tenemos un referente femenino. Entonces, en primer lugar, es como importante reconocer que es necesario que esa memoria sea tenida en cuenta desde un enfoque de género. También es muy importante resaltar por qué la memoria, porque es necesario tomar la memoria como una construcción del presente. La memoria nunca se puede mirar como algo del pasado, como algo estático. La memoria es algo que nosotros traemos para transformar. Es un acto subversivo en el cual miramos los hechos que pasaron y teniendo en cuenta esa contextualización, lo que hacemos es tratar de mejorar nuestro presente. Pero nunca podemos ver la memoria como algo estático y como algo que pertenece al pasado. De esta forma, las mujeres tienen que tomar la memoria como un enfoque de género para poder reivindicar todas las luchas sociales. Las mujeres en Colombia que fueron víctimas del conflicto armado no solamente fueron víctimas dentro del contexto de lo ideológico o la violación a los derechos humanos, sino que además también fueron víctimas por el hecho de ser mujeres. Entonces, digamos que es una doble carga. No es solamente por ser parte de un país en que está en conflicto armado, sino que además por su posición de ser mujer, digamos que tiene una mayor carga de victimización. Entonces, de esta forma, digamos que esta es la importancia que tienen las mujeres en nuestra sociedad y en la construcción de la memoria, porque las mujeres, si nosotros nos ponemos a analizar, la mayoría de situaciones o de elementos que componen nuestra identidad de género, la mayoría son sociales, más que a los hombres. Es decir, nosotros representamos a la sociedad. La forma en cómo somos, la forma en cómo actuamos, porque respondemos a todas esas características sociales que nos han impuesto. Y es una realidad de la cual, digamos que no podemos escapar. Y es así como, por ejemplo, leí un libro muy interesante en donde se trataba como de leer la personalidad de la mujer colombiana. Y efectivamente la mujer colombiana es una mujer muy luchadora porque durante una época el hombre no pudo estar en casa, ya sea porque estaba en un conflicto armado o porque sencillamente también, digamos que hizo parte de esos desaparecidos y muertos y la mujer le tocó emprender un camino sola. Y es así como también es una mujer muy, aparte que ya, digamos, tiene que haber una dedicación al hogar, también se tiene que haber un trabajo extra. Entonces la mujer colombiana, como la definen de esa forma, ha tenido como todas las circunstancias sociales en las que ha estado. Frente al empoderamiento político y social de la mujer a través de la memoria, es, digamos que una situación muy interesante porque las mujeres, digamos que tomamos el dolor para transformarlo en algo bueno. Y es así como las experiencias, por ejemplo, en Colombia nos han enseñado que las mujeres son líderes en cuanto, por ejemplo, a la búsqueda de personas, la búsqueda de la verdad y la justicia. Es así como, por ejemplo, en las situaciones de las madres de Soacha, recuerdo mucho que ellas tenían como un encuentro en el Centro de Memoria los martes,
en donde lo que hacían era tejer, pero a través de ese tejido no era como el hecho de hacer esa labor, sino era una excusa para poder encontrarse, para poder intercambiar historias, para poder llegar a una verdad y para poder sanar. Y es algo que la mujer ha hecho porque lo siente necesario de poder ayudar a esa misma sociedad que ha sido impactada por el conflicto armado, pero no ha sido, digamos, una propuesta o ha salido de alguna institución del Estado, sino es algo que humanamente viene de ellas para poder reparar y reconstruir. Y es así como ya no solamente pasan de ser víctimas, como decía Mapa, sino que además se convierten en sujetos políticos que ya van a cambiar la realidad de un país. Podemos evidenciar como en las anteriores elecciones una mamita de Soacha se lanzó al Congreso y esto es sorprendente porque ya se llegan a empoderar de los espacios. Porque ese es el papel de las mujeres hoy en la sociedad y es empoderarnos de esos espacios en donde hemos estado aisladas y en donde no podemos esperar que no los den porque efectivamente es un cambio cultural, sino que es algo que podemos tomar desde nosotras mismas, desde espacios académicos y desde espacios sociales, para poder transformar esa memoria que no ha tenido un enfoque de género. Es importante, bueno, todo es importante, hablar también de las mujeres transgénero, porque digamos que no es algo que se puede dejar a un lado, ya que estamos hablando de género, y es, digamos que, un debate real sobre las mujeres transgénero y transexuales. ¿Por qué? Porque ellas también son un sujeto que hasta ahora están saliendo a la visibilidad, hasta ahora se están siendo visibles y hasta ahora se están, digamos, cuestionando qué ha pasado con los derechos de estas personas y cómo ha sido su participación en la sociedad. Entonces, bueno, las mujeres trans, digamos que no solamente tienen la carga de ser discriminadas por la razón de género de las mujeres, sino que además, digamos que tienen una triple carga de discriminación porque no solamente se les discrimina por su género, sino que también se les rechaza a la sociedad por tener un aspecto diferente a los demás. Entonces, este empoderamiento de las mujeres trans debe ser un poco diferente, digamos, al de las mujeres, y no quiero sonar discriminatoria cuando hablo de diferencia entre mujeres trans y mujeres, sino que sí es necesario hacer esta diferencia, ya que, digamos, la perspectiva de género de estas mujeres son de 35 años. Entonces no podemos tomar las mismas medidas que tenemos las mujeres frente a las mujeres trans, porque ellas tienen un factor de discriminación más alto que las mujeres. Estas personas durante el conflicto armado también fueron víctimas de violaciones sexuales, solo que los impedimentos que tienen las mujeres normalmente para acceder a la justicia son el triple para ellas, porque no las toman en serio, porque son revictimizadas cuando acuden ante una autoridad judicial. Entonces es importante también tener como esta perspectiva de las mujeres trans, porque también son un sujeto que fueron víctimas y siguen siendo víctimas de nuestras sociedades al no poder tener claro su papel y lo que implica para ellas hacer parte de nuestra sociedad. Es como más o menos el panorama que vengo a plantear, y es como el empoderamiento de la mujer desde diferentes espacios sin esperar que los hombres nos den espacios, porque efectivamente culturalmente es difícil que lo hagan. Entonces no sirve con que tengamos unas curules en el Congreso porque sean necesarias, porque somos mujeres, sino porque también tenemos que buscar espacios en donde también podamos reivindicarnos nosotras mismas, porque en conclusión entre nosotras mismas la solidaridad es más importante y se pueden lograr más cambios. Muchas gracias. Muchas gracias, Ivonne, y muchas gracias de nuevo a todas sus intervenciones. Ahora voy a dar paso a la ronda de preguntas. Como había anunciado previamente, la idea es que todas puedan participar. Obvio, no es obligación que tengan que responder si no quieren, pero pues sería agradable contar como con una respuesta integrada por todas ustedes. La primera pregunta es ¿cómo integrar la labor de la academia en los procesos de memoria histórica con enfoque de género?
Y cuando pregunto sobre la labor de la academia o la labor desde las universidades, me gustaría más como pensar en una labor que sea trascendente, ¿no? No solo pensar en las investigaciones académicas rigurosas, sino cómo hacemos que la academia se integre efectivamente a esos procesos. Bueno, pues a mí ese tema me parece súper importante, pero además me parece súper polémico porque yo desafortunadamente sí pienso que la academia carece muchísimo de un acercamiento con esos procesos. Primero, pues lo que había enunciado anteriormente, me parece que hace falta mucho en los espacios universitarios incluir más el enfoque de género en las investigaciones, pero siento que a veces, y uno obviamente también ha participado en eso, se queda en el estudio investigativo de los hechos, pero no se acerca a las realidades sociales. Y cuando uno sale de la universidad y se enfrenta a unas situaciones bastante difíciles como las que se presentan en algunas regiones del país, uno se da cuenta que realmente uno está demasiado alejado de los procesos sociales y está aún más alejado cuando, digamos, estudia en universidades como la Libre, que están en Bogotá, porque además de que los espacios académicos a veces están muy aislados del tema, el hecho de que nosotros estudiemos en Bogotá realmente sí nos aleja mucho de muchas realidades que viven en otras regiones. Y además siento que cuando uno estudia estos temas de derechos humanos tiene que tener presente que cada región y cada situación que se presenta tiene que tener un enfoque diferente. No es lo mismo, por ejemplo, las situaciones de victimización que han vivido las mujeres víctimas que son indígenas, como por ejemplo las que pueden vivir las mujeres afrodescendientes. O sea, son situaciones distintas y tienen impactos diferentes por la historia que existe en estas regiones. En este sentido, creo que, por ejemplo, espacios como este son muy interesantes, en los que, por ejemplo, hemos conocido expresiones artísticas de personas. El año pasado, al antepasado, también vino una persona que trabaja con víctimas del Pacífico y realizó una exposición artística. Y pienso que el arte es una de las formas esenciales en las que la academia puede acercarse con estas realidades sociales, pero también siento que desde la universidad podemos tener muchos espacios de incidencia con víctimas del conflicto armado a través de diferentes proyectos que se pudieran gestar eventualmente entre estos dos, y además entre las universidades de Bogotá con las universidades de las regiones. Creo que también eso es un elemento muy importante, porque digamos que he tenido la oportunidad de conocer procesos de universidades que quedan en el Chocó, que quedan en Medellín, que realmente tienen como un acercamiento más, porque pues desafortunadamente en Bogotá sí estamos muy aislados de esos procesos. Entonces, como para cerrar, creo que un elemento esencial es el arte, pero otro, creo que el hecho de que nosotros estudiemos estos temas de derechos humanos a todos nos debe sembrar como esa idea de generar espacios y de proponer espacios dentro de la academia para que se pueda trabajar más con las víctimas del conflicto. Bueno, yo creería que para que la academia se acerque más a estos espacios, tal vez podemos movernos en 3 escenarios. El primero es que la investigación en realidad sí es bastante importante. Me parece bueno rescatarla, pero como mencionaba Melissa, tal vez el escenario de investigación y siempre estar como en esa nebulosa en la que solo hago como algunas teorías, pero nunca voy a la práctica, es bastante perjudicial para la vida profesional, y más cuando uno debe acercarse como a esos espacios. Entonces pienso que por un lado está muy bien la investigación, que es necesaria y que tal vez es el componente como más representativo de la academia, pero hay otros 2 escenarios en los que tal vez no nos movemos tanto y sería muy importante empezar a hacerlo, y son precisamente escenarios de promoción y divulgación. Esos escenarios de promoción y divulgación, como por ejemplo capacitaciones, foros, talleres, seminarios, en los que no solamente se capacite o se tenga la participación de las personas que van a enfrentar esos escenarios, sino en los que también sea o haya la oportunidad de escuchar a las personas a las que uno va a ayudar posteriormente, que los escenarios involucren a las víctimas, que en los escenarios se pueda contar con que en los espacios en los que ellos de diferentes maneras puedan relatar los hechos que dieron lugar o que les ocasionaron los daños. Igualmente también pienso que la academia se presta para algunas
o algunos grupos que puedan generar incidencia en política pública, lo pueden hacer perfectamente. De hecho, se invita a organizaciones sociales cuando se componen políticas públicas, y sería interesante que desde la academia se formaran pequeños grupos que pudieran en algunos temas en específico acudir y mostrar lo que se ha trabajado con base en un proceso investigativo, con base en procesos de promoción y divulgación, y luego demostrar todo eso ya en algo más específico que sería la política pública. Creo que en esos escenarios podríamos, sin perjuicio de lo que dijo Meli, que claramente estoy totalmente de acuerdo, también como esa sería mi propuesta, como complementándolo. Bueno, lo primero es que tiene que existir en todos los espacios académicos una participación de la mujer, siempre. Porque, digamos, hemos visto muchos espacios en donde solamente está integrada por hombres y efectivamente, como decía Melissa en un principio, se legisla para mujeres, pero lo hace un hombre. Por tanto, no podemos, digamos, que identificar esas necesidades especiales, que es lo que decía María Paula, de las personas a las cuales va dirigida esas políticas públicas. Entonces, en un primer momento, debe existir obligatoriamente una participación de las mujeres. Ya digamos cifras como las Naciones Unidas, las que especialmente se dedican al tema de mujeres, han evidenciado que la participación de mujeres tanto en procesos económicos, políticos, desde la perspectiva privada o pública, siempre mejoran los resultados en la toma de decisiones. Entonces es importante que haya participación de las mujeres. Y en segundo lugar, debe de haber una crítica hacia los estándares ideológicos que existen desde la misma academia. Es triste que, por ejemplo, nosotros tengamos profesores, personas académicas cercanas que todavía siguen incurriendo en, digamos, algunas conductas machistas. Entonces, de nada sirve que nos sentemos con académicos a debatir del tema si estas personas no tienen una postura crítica o una conciencia de los estereotipos de género que existen y que siguen usándose. Muchas gracias. La segunda pregunta es, digamos, en todas las intervenciones que escuchamos, partimos de la idea de, en efecto, hay unos obstáculos jurídicos en el acceso a la justicia que tienen las mujeres, quienes buscan tratamientos con perspectiva de género. Y eso puede generar también, o usualmente genera, una revictimización. ¿Cuáles? Y sé que es difícil la pregunta, pero digamos lo que busco es como ideas y que se hagan como proposiciones concretas. ¿Cuáles serían esas acciones concretas que evitarían la revictimización de las mujeres que buscan un tratamiento con enfoque de género? Bueno, pues frente a ese tema yo pienso que hoy en día existe demasiada normatividad que protege, o sea, hace falta, pero existe normatividad que protege los derechos de las mujeres en contextos de violencia de género. De hecho, por ejemplo, lo que es la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los lineamientos de la CEDAW, las declaraciones internacionales y tratados internacionales como la Convención de Belén do Pará, están integradas en el ordenamiento jurídico colombiano, pero además en Colombia existen leyes especiales para el tratamiento, por ejemplo, de víctimas de violencia sexual, y hay una ley especial para casos de violencia contra la mujer en términos generales. Y esas leyes, digamos que vale la pena resaltar que fueron leyes promovidas por mujeres y fue, digamos, a partir de una lucha que se dio en el Congreso desde muchas representantes que lograron incorporar hechos como la violencia sexual dentro del conflicto armado, porque antes no existía, y reglas específicas de tratamiento, por ejemplo, para víctimas de violencia sexual. Desafortunadamente, yo creo que el problema en este caso es más cultural que jurídico. Y en ese sentido creo que las acciones que se deben realizar para que eso se elimine parte desde muchos hechos, porque por ejemplo yo conozco muchas personas que saben demasiado del tema, o sea, hombres y mujeres que son personas que conocen y que realmente tienen un trabajo muy fuerte por las mujeres, pero no tienen cómo acceder a los espacios de las entidades públicas porque desafortunadamente tenemos una burocracia demasiado grande. Entonces creo que democratizar un poco ese tipo de espacios es un elemento importante para que digamos que hayan acciones que protejan a las víctimas frente a los obstáculos a los que se ven enfrentadas en el momento de acceder a la justicia. Pero digamos, creo que además
desde el fortalecimiento de estos espacios académicos, creo que realmente sí lo forman a uno mucho cuando uno sale a ejercer este tipo de labores. Entonces creo que la capacitación desde la universidad y de la universidad hacia los funcionarios públicos es un elemento muy importante, porque realmente también nos hemos dado cuenta, y por ejemplo el año pasado yo tuve la oportunidad de estar en Briceño, en Antioquia. Uno habla con los funcionarios de, por ejemplo, de la alcaldía, y realmente muchos funcionarios son muy receptivos y dicen: yo hice muchas cosas que eran revictimizantes, pero no me estaba dando cuenta porque es que hay muchas cosas que están demasiado incorporadas en la cultura. Entonces creo que este tipo de espacios se tienen que propiciar en una mayor medida, porque realmente creo que muchas personas sí logran llegar a entender como la normalización que hay frente a la violencia de género, cuando uno habla y expone un poco como cuál es el balance frente a estos hechos. Yo estoy de acuerdo con Melissa en que realmente el problema es cultural y lo podemos observar en distintos escenarios. Por ejemplo, el tema de los funcionarios públicos es difícil y es algo que creo que en la mayoría de escenarios es donde más se puede ver como los obstáculos cuando ellos intervienen. Y lo digo porque muchas veces el desconocimiento que tienen, o sea, las leyes sí existen, los tratados internacionales existen, pero el desconocimiento no solamente de la ley o el tratado internacional, sino la manera en que yo me dirijo al público, la manera en que yo trato a la víctima, o sea, como un componente más sociológico y psicológico, es algo que afecta diariamente el acercamiento de las víctimas a los funcionarios. Y conozco casos de personas que dicen: no voy a denunciar violencia doméstica, no voy a denunciar violencia sexual porque me acerco y el funcionario me hace comentarios que lo que hacen es revictimizarme, que el mismo funcionario, el funcionario de la fiscalía, le dice a la víctima como: usted se lo buscó, quien le manda a no cumplir con sus deberes conyugales, cosas así. Entonces, si uno acude a la justicia para que sea ella quien haga su papel y la justicia termina culpándolo a uno de lo que sucedió, creo que es la barrera más significativa que uno puede observar cuando se acerca a esos procesos. Entonces creo que también como la capacitación es importante, pero también la contratación de personas idóneas, porque no todas las personas están aptas para trabajar estos temas precisamente por los patrones culturales que se han manejado durante décadas, y hay personas que trabajan a veces sean menos revictimizadas y menos atemorizadas de presentar denuncias sobre estos casos. Frente a la segunda pregunta que hacías tú de cómo a veces se confunde el tema del enfoque de género con un enfoque hacia los derechos de la mujer, sí, efectivamente, el enfoque de género no tiene únicamente que ver con los derechos de la mujer. El enfoque de género es entender cómo las situaciones de violencia que vivimos las personas tienen un impacto diferente de acuerdo al género que tenemos. No es lo mismo una violación a una persona transgénero que una violación a una mujer, que una violación a un hombre. Cada una tiene un impacto diferente, y eso es algo que a veces se suele confundir, y sería importante como a veces tener charlas sobre qué significa el género en sí. Pero también es cierto que, digamos que no es una cosa aislada que se relaciona el tema de género con el tema de la mujer, porque la mayoría de la violencia que se vive en este momento es una violencia que tiene que ver con una cultura machista en la que la mayoría de veces las víctimas somos mujeres. Sin embargo, y con esto quiero aclarar algo que igual lo dije al principio, el machismo no es una situación que solamente vivamos las mujeres. El machismo es una situación cultural que los hombres viven y que desafortunadamente tienen muchas implicaciones en la manera en la que ellos se relacionan en su diario vivir con su familia, con sus novias, con sus amigas y con sus entendimientos propios de lo que implica ser hombre. Y es importante que los hombres estén en estos espacios, pero que también se hable de algo que muy poca gente conoce, que es de las nuevas masculinidades, que son procesos propios de los hombres en los que ellos intentan reconocer cuáles son las cosas que tienen que cambiar frente a sus comportamientos, pero que además les benefician a ellos. Y finalmente, frente a la pregunta de la violencia doméstica y de cómo eso en algún punto podría llegar a ser nocivo para la sociedad, digamos que de ninguna manera se podría entender que el hecho de que la mujer deje de ser la persona que es ama de casa, la que cocina, la que está en la casa siempre como criando y respondiendo por sus hijos, puede entenderse como algo nocivo,
porque es algo que nos beneficia tanto a hombres como mujeres. En la medida que se equiparen las situaciones en el hogar, es algo que beneficia a hombres y a mujeres y que beneficia la crianza de nuestros hijos, y realmente uno se da cuenta que cuando las mujeres están en situaciones laborales y se equiparan un poco las obligaciones en el hogar, los hombres realmente se dan cuenta de lo que implica, por ejemplo, tener que hacer oficio, tener que lavar, tener que cocinar, tener que criar a los hijos. Entonces creo que no podría entenderse nunca que la violencia doméstica puede ser nociva para las personas. Bueno, respecto a la pregunta de Miguel sobre cómo sería en escenarios de violencia sexual la manera de efectuar reparaciones, hay que entender que en estos escenarios es importante involucrar al operador jurídico. Porque es que siempre tenemos como cierta, no sé, como el operador jurídico está acá y las víctimas están acá. Si el operador jurídico no hace como un trabajo de campo suficiente para evaluar el contexto del caso, los hechos, las circunstancias específicas, es muy difícil que pueda adoptar medidas de reparaciones que sean concretas y que de verdad logren como satisfacer el derecho de las víctimas. Ahora bien, dentro de eso se deben evaluar también ciertos procesos, como observar si las víctimas tal vez quieren realizar un empoderamiento a través del litigio estético y realizar su propia reparación relatando sus hechos a través del arte, que es algo que también es muy importante, pero yo considero que no puedes imponer una medida de reparación u ordenarla si no conoces y si no vas al lugar de los hechos para verificar qué sucedió, si no interactúas. Pero para eso siempre debe haber sensibilizaciones, para eso siempre debe haber capacitaciones, para eso debe haber un montón de elementos que nos están faltando y que tal vez, como puse en evidencia en la ponencia, a veces nos alejamos completamente de situaciones que le ocurren a las mujeres, terminamos ordenando medidas de reparación que son completamente aisladas de un contexto que es, por ejemplo, la violencia sexual. Entonces yo creo que hay que ver los diferentes escenarios para lograr adaptarlo. Sí hacer medidas de reparación simbólica, pero también otro tipo de medidas que están dentro del el concepto de reparación integral, que son medidas de rehabilitación, medidas de satisfacción, garantías de no repetición, que claro, están por fuera de la expresión artística, que solamente se involucrarían en el concepto de reparación simbólica. Entonces, al evaluar cada caso en concreto, creo que sería más fácil saber de qué manera quiere expresarse la víctima, sabiendo que no es un suceso fácil que se pueda contar simplemente en una conversación. Debe ser algo que sea más expresivo por parte de las víctimas. En cuanto a la pregunta de los escenarios judiciales y del enfoque de género, creo que estoy de acuerdo con Melissa. Tal vez también falta como un poco de capacitación en cuanto a ese concepto de género y cómo debo abordarlo. Porque entonces no solamente tengo que decir como soy hombre, soy operador jurídico, soy hombre, rechazo que la mujer esté diciendo que fue violada porque no puso resistencia, entonces le niego. Eso no puede ser así. Creo que deben haber ciertas características, ciertos elementos que me hagan sensibilizarme con las circunstancias que le ocurren a las mujeres y a los hombres, que me hagan ser objetivo al momento de fallar, y no porque yo crea que es una lucha que no tiene fin o que no tiene objetivo, o porque crea que un hombre por ser hombre no sufre consecuencias del machismo, no puede sufrir violencia sexual o no puede sufrir otro tipo de atrocidades que también sufren las mujeres. Entonces creo que en eso es importante que los operadores jurídicos sepan diferenciar conceptos, porque lamentablemente no lo saben hacer. Y en cuanto a la aclaración que realizaban sobre las medidas proteccionistas, creo que me enfoqué más por el tema de la charla en la reparación simbólica, que es solo una de las medidas que se toman en el contexto de reparación integral. Pero claro que el Estado debe asumir desde sus competencias otro tipo de medidas que sigan reivindicando el papel de la mujer. Por ejemplo, en las zonas rurales, generar espacios de participación que no solamente se relacionen con lo cultural, sino también con lo político, también con lo económico, generaciones de empleo para mujeres, potenciar a las mujeres. Las medidas proteccionistas que mencionaba sobre las madres cabezas de hogar me parecen buenas, pero también deben ser transitorias, porque si las madres cabezas de hogar quieren trabajar, quieren estudiar, también se les deben adaptar esas medidas, y dentro del concepto de reparación integral, si están becas para estudio, dentro del concepto de reparación integral está también como
lograr esos espacios de participación. Pero digamos que en el marco de la ponencia y por el tema que estábamos tratando, que era puntualmente como identidad cultural y eso, me centré en el aspecto de reparación simbólica y cómo a partir de ese concepto se integra la expresión artística y una víctima que es mujer puede empoderarse sobre ese aspecto. Y ya. Bueno, respecto a lo del enfoque de género de que tú hablabas, es importante lo que decían mis compañeras. No existe, digamos, que una buena educación o formación respecto a lo que es el enfoque de género. Si recordamos, por ejemplo, toda la polémica que hubo a raíz del enfoque de género en los acuerdos de paz, en donde se decía que, por ejemplo, por tener enfoque de género en los acuerdos de paz, entonces se estaba diciendo que las personas que pertenecían a la comunidad LGBTI así se podían casar, podían contraer como diferentes obligaciones jurídicas, que teniendo en cuenta que nuestra sociedad en cierta parte es conservadora y católica, entonces este tema tiende a ser polémico. Desde mi perspectiva, creo que ese es como el principal factor que tiene el Ministerio de Educación y en general las diferentes instituciones estatales al, digamos que, al poner de forma activa este tema de enfoque de género al interior de las instituciones. Y es el de la polémica que genera por no tener un amplio conocimiento de lo que significa el enfoque de género. Como bien lo dijo Melissa, no se trata de que solo sea enfocado a la mujer, se trata de poder identificar, digamos, que esas desigualdades o esas características especiales que tiene cada persona de acuerdo a su género. Entonces no es lo mismo que un hombre vaya, digamos, a hacer una denuncia por acoso sexual, teniendo en cuenta como toda la estructura social que hay alrededor de su género por ser hombre, que para él es difícil, a que vaya, digamos, a hacerlo una mujer. Son dos, digamos que con contextos diferentes y los cuales debe de abordar el enfoque de género. Frente a la ley de feminicidio, creo que ya nos estábamos tardando mucho tiempo en sancionarla y en ponerla en ejecución, ya que uno, existen como obligaciones internacionales que nos daban como ciertas recomendaciones y enfoques a garantizar esta tipificación, porque no es lo mismo que cuando, digamos, un esposo mata a su compañera, no lo hace solamente porque sea como un homicidio y es un crimen normal, aislado, sino que es ese reconocimiento de que es el hecho por ser mujer, el hecho de pensar porque es una persona, y digamos que socialmente inferior. Y también es importante resaltar eso, porque, digamos, todas las garantías que se les ha dado a las mujeres se les deja a un lado si no se tiene en cuenta al momento de sancionar un crimen. Bien, muy bien, pues un aplauso a los panelistas. Muchas gracias. Y llegado a este cierre, quiero pues expresar que es emocionante terminar con esta generación de mujeres egresadas de la universidad, tan jóvenes pero con una lucidez intelectual admirable. Quiero también reconocer pues que esto es producto de toda una generación del siglo XX de mujeres que aún hoy trabajan desde sus espacios, desde las instituciones, desde sus hogares, luchando por aquellas cosas que no tuvieron y que ellas tienen esa oportunidad gracias a las mujeres que hoy todavía están y que lucharon durante el siglo XX y son muy importantes, esas mujeres que nos dejó ese siglo, así que también un aplauso para ellas. Finalmente, la conclusión de esta primera parte del Diplomado de Educación, Cultura y Sociedad dedicado a la cultura en estas 10 primeras conferencias, creo que deja una conclusión especial y es la necesidad de la compasión. Creo que el papel más importante de la cultura es la posibilidad de compadecernos por el otro, pero no de sentir lástima por el otro, sino de una compasión de respeto por el quehacer del otro en todos los papeles y de aspectos de su vida. Respetar al otro es muy importante porque hace que nosotros controlemos emociones que a veces son emociones que discriminan, que vulneran, que transgreden la vida de los otros.
Una sociedad en paz requiere, por lo tanto, controlar, además de la compasión, una cosa que quiero que por favor anoten y busquen acuciosamente, que es la serrilidad moral. ¿Qué es la serrilidad moral? Es simplemente sentir que el otro existe y que no es tan remoto como nosotros pensamos, no crear grupos de poder o grupos de aislamiento donde nos vemos diferentes y vemos que el sufrimiento del otro es remoto cuando es tan cerca. Los griegos dejaron una lección muy especial sobre esto, y es que entendieron que la democracia no podía existir sin las comedias, y por eso inventaron las tragicomedias y las tragedias de los teatros, precisamente por demostrar que los seres humanos necesitaban ver la tragedia que le podía pasar a él mismo en su propia vida. Por eso es importante la expresión artística y la exposición. Aquellas madres que tienen hijos, por favor, lleven a sus hijos a los museos, lleven a sus hijos a las exposiciones, reconozcan el esfuerzo cultural de los otros, las creaciones. Eso ayuda mucho a sentir compasión por el otro y a evitar, obviamente, la tragedia en sus propias personas. Bueno, quiero, además, a la hora de los agradecimientos, agradecer, por supuesto, a las instituciones que nos acompañan. Hoy vamos a hacer un reconocimiento especial a los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación que han estado permanentemente con nosotros en esta cátedra. El año pasado, y por eso vamos a hacer entrega hoy de unos certificados a 14 funcionarios que han estado permanentemente en esta cátedra, que además es admirable porque ellos tienen un trabajo y unas obligaciones diarias y una familia y una cantidad de cosas que hacen muy difícil acercarse a la academia, acercarse a la universidad. Por lo tanto, pues es muy importante hacer entrega de esos certificados. Hará entrega de esos certificados el rector, quien les dará un saludo, el rector seccional de Bogotá cerrará esta cátedra y, por supuesto, entonces llamaremos a las personas de la Procuraduría General de la Nación que reciben este certificado de la Universidad Libre y de la Universidad Complutense de Madrid, quien desarrolló esta cátedra el año anterior, Sistemas de Control para la Democracia y el Desarrollo. Así que, bueno, muchas gracias. Agradecer especialmente a la universidad, por supuesto, y a la Organización de Estados Iberoamericanos que hacen posible esta cátedra. Bien, muchas gracias. Así que vamos a pasar entonces a la entrega de las certificaciones. Le pido al señor rector, por favor, que suba. Y a las 14 personas que voy a mencionar, por favor, también suban para hacer una entrega colectiva del certificado que van a recibir, que es este. ¿De acuerdo? Así que muchas gracias. Bueno. Sí. Bien, entonces pueden subir, por favor. Damaris Blanco Barragán. ¿Dónde están? Newdis Carrillo Gómez, Luis Orlando Guevara Ruiz, Esperanza Guevara Tocanchón, Gabriel Rodolfo Ibarra, John Edison Jaramillo, Yolima López Bernal, Marleno Fir Moreno, César Alfonso Moreno León, Bianca Lauren Palacio, Víctor Julio Patiño, Edgar Santana Guzmán, Wilson Sierra y Elvia María Soler. Muchas gracias.
Un aplauso a las personas que estuvieron aquí hoy y a las demás personas que recibirán el certificado. Un anuncio especial, por favor, las personas que deben presentar el ensayo final del seminario tienen a partir de hoy para hacer entrega del mismo y, por supuesto, las condiciones del ensayo las tienen en la página de la Cátedra Gerardo Molina de la Universidad Libre. Muchas gracias y un aplauso a todos ustedes. Muy bien. Bueno, muchas gracias. La foto contigo. No sé qué pasó. ¿Qué pasó?